Una corporación criminal como la de Maduro jamás cederá su poder graciosamente. Diego Arraya, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del Consejo de DDHH de la organización. Diego Arraya, expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, diplomático y político venezolano, pidió la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos durante su discurso en la Cumbre de Ginebra 2020 y describió cómo la tiranía en el país suramericano está conformada por políticos corruptos y narcotraficantes. Definitivamente Maduro representa una corporación criminal como asociados terroristas internacionales y así debe ser entendido por todos los que integran el Consejo de Derechos Humanos y el propio secretario general Antonio Guterres, enfatizó. Asimismo, reclamó al mundo por su candidez ante el régimen de Maduro y puntualizó que, por ser una corporación criminal, no dejará el poder de forma voluntaria. No se conoce un caso donde una corporación criminal ceda su poder graciosamente y menos aún cuando son tratados con toda deferencia y cordialidad, hasta por el propio secretario general de las Naciones Unidas. Arraya se presentó ante uno de los eventos mundiales más reconocidos en materia de derechos humanos y oficialmente presentó la campaña que preside para lograr que Maduro sea expulsado del Consejo. La meta, según explicó, es llegar a recoger más de 1 millón de firmas. Es inexplicable que el régimen criminal de Maduro pueda ser miembro de esta organización por segunda vez, dijo Arraya en el importante foro internacional. Hoy tenemos 126.000 firmas. La gente en Venezuela tiene miedo de firmar porque temen la persecución del régimen. Queremos 1 millón de firmas para asegurar que se escuchen sus voces, señaló. El diplomático y político venezolano recordó la injerencia y cooperación de países como Rusia, China y Cuba para sostener al régimen de Maduro. Habló de la presencia de más de 20.000 agentes cubanos en Venezuela que prestan servicios de espionaje y encabezan técnicas de represión y tortura. Se refirió además a la posición expuesta por Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, al igual que su antecesor Zeid Ra'ad al-Hussein, quienes denunciaron desde sus tribunas la urgencia de solucionar la crisis en Venezuela que está arrasándolo todo. Arraya describió solo algunas de las violencias a derechos humanos en Venezuela, como la persecución política a la disidencia, la existencia de presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas que han derivado en asesinatos. A pesar de todo lo que les he narrado, la próxima semana la corporación criminal de Maduro, escondida detrás del nombre de Venezuela, se sentará como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, concebido para impedir que los maduros de este mundo pudiesen colarse allí. Definitivamente no es una manera de celebrar los 75 años de las Naciones Unidas, recordó. Arraya criticó que el Consejo de Seguridad que llegó a presidir no se pronuncie ante la crisis en Venezuela y que no se hayan tomado decisiones al respecto. Criticó además a la Corte Penal Internacional en La Haya por la falta de interés ante la situación en el país suramericano. Asimismo, instó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a que llame la atención del Consejo de Seguridad porque Venezuela se ha convertido en un asunto que puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ante lo expuesto, Arraya presentó el inicio oficial de la campaña global para expulsar a la corporación criminal de Maduro del Consejo de Derechos Humanos. Estamos conscientes de que para que nuestro legítimo reclamo tenga respaldo en la Asamblea General de la ONU, debemos obtener el mayor número de firmas en nuestra petición. Hoy la iniciamos con 126.000 firmas y vamos por el millón. ¡Ayúdennos!, exclamó. El régimen de Maduro espanta las inversiones de las empresas españolas en Venezuela. En el informe de inversión española en América Latina del IE Business School, Venezuela sale muy mal parada. Es el país del que más desconfían los empresarios de España.
por la inestabilidad política, por el rumbo de la economía, por el desastre petrolero y también por las políticas del régimen. ¿Por qué los empresarios de España no confían en Venezuela? Por las sanciones internacionales, por el importante descenso de su producción petrolera y por la ineptitud de su gobierno a la hora de gestionar la actividad económica. Con estas tres frases, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía del IE Business School, explica por qué los empresarios españoles no confían en el régimen de Nicolás Maduro. Estas reflexiones se encuentran en el informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica, que presentó este miércoles. Un documento hecho por iniciativa conjunta del IE Business School, la Casa de América de Madrid, Iberia y el bufete de abogados Llorente y Cuenca. Expertos de estas cuatro instituciones consultaron a más de 80 empresas españolas, gigantes del IBEX como ACS, Banco Santander, Telefónica, Iberia, otras cotizadas como FCC, Solaria y Adolfo Domínguez. También compañías fuera de bolsa como Cafifi, Grupo Barceló y Scalpers. A estas y otras empresas les preguntaron por sus negocios en América Latina, por países en los cuales invertir y por sus impresiones de cada uno de los mercados. En ninguno de estos indicadores la Venezuela de Maduro sale bien parada. El documento muestra que Venezuela es para los empresarios españoles la economía que peor se comportará en 2020. En una escala del 0 al 5, Venezuela recibió 0,41 puntos. Esto es un descenso de 74 décimas respecto al informe de 2019. Ni siquiera Argentina, sumergida en una crisis de deuda, tiene un puntaje tan malo. Este es de 2,03 puntos. El primer lugar lo ocupa Colombia con 3,75 puntos sobre 5. Solo Cuba y Paraguay tienen menos empresas. De las más de 80 empresas consultadas para el informe, solo 12 tienen presencia en Venezuela, que fue una de las economías más grandes de Latinoamérica y todo un gigante petrolero, Nicaragua, considerado el país más pobre de la región. Tiene el mismo número de empresas que Venezuela. Solo dos pequeños países como Cuba y Paraguay tienen menos firmas españolas en su territorio que Venezuela. La inestabilidad política como preocupación. El informe pregunta por los principales riesgos para los negocios de las empresas españolas en América Latina, y con 28%, 4 puntos más que en 2019, apareció en primer lugar la inestabilidad política. Inestabilidad patente en Venezuela, Chile y Argentina, en ese orden según el informe. Maduro, por otro lado, presionó para eliminar al Cártel de los Soles de informe de la ONU. El régimen chavista habría presionado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para que eliminara la mención del cártel. Un informe en la Organización de Naciones Unidas por primera vez reportó la gravedad de la existencia del Cártel de los Soles en Venezuela, una organización criminal formada por miembros de la Fuerza Armada y funcionarios del chavismo. Un reportaje del diario Las Américas señala que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo independiente de la ONU, se dedicó a estudiar y condenar el modo en que las fuerzas de seguridad de Venezuela han sido infiltradas por grupos delictivos que facilitan la entrada y salida de drogas ilegales en el país suramericano. En los últimos años, los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y Estados Unidos desde Colombia, pasando por Venezuela, indica el documento que será publicado el próximo 27 de febrero por el único órgano que el régimen chavista reconoce para fiscalizar la aplicación de tratados internacionales en materia de drogas. Pero lo más grave que fue reportado por el diario estadounidense es que al parecer el régimen de Nicolás Maduro habría presionado a la JIFE para que eliminara la mención al cártel. El malestar del gobierno de Venezuela fue evidente.
Hubo reuniones con las máximas autoridades de la JIFE donde la parte venezolana lo que quería saber era de dónde obtuvimos esta información sobre el cártel de los soles y claro, su petición expresa era que elimináramos este apartado, dijo una de las fuentes al diario estadounidense. Informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos revelan que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, habría ordenado inundar a Estados Unidos con cocaína proveniente de las FARC. Señalan que además que el exmandatario fue jefe y coordinador del Cártel de los Soles. En 2015, el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Bromfield, afirmó que Venezuela se convirtió en la principal ruta de salida de las drogas de Colombia. Más de la mitad del producto ilícito de Colombia pasa por el territorio de ese país vecino. Asimismo, una investigación de más de 3 años realizada por el Centro de Investigación Inside Crime también concluyó que Venezuela se convirtió en el refugio del narcotráfico y el contrabando colombiano. La guerrilla fue una de las primeras en desarrollar el tráfico de cocaína por Venezuela, hacia mercados en Estados Unidos y Europa, a la vez que la gasolina de contrabando venezolana fluía en dirección contraria, señala el informe. De acuerdo con Inside Crime, el término cártel de los soles es usado para describir a los grupos al interior de las fuerzas de seguridad de Venezuela que trafican cocaína. Según esta organización, el cártel de los soles está compuesto principalmente por oficiales militares que fijan el precio de la cocaína en el país. En enero de 2015, según el Nuevo Herald, un ex jefe de seguridad del expresidente Hugo Chávez identificó a Diosdado Cabello, el segundo hombre más importante del chavismo, como presunto jefe del cártel de los soles.